Amén. Vamos a compartir este mensaje que el Señor nos envía en este día y que por título hemos puesto: Colaboremos con Dios para que Él reviva los muertos. Colaboremos con Dios. Vamos a ver de qué manera y cuáles son esos muertos que Él quiere revivir. ¿Y qué espera Dios de cada uno de nosotros, de su pueblo, de cada uno de sus hijos? Hay mucha necesidad, pero más que necesidad material, necesidad espiritual. Una gran necesidad en toda la tierra porque se conozca más de Dios. El ser humano necesita de Dios. Comencemos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, una declaración que Jesús ha dicho y que es vital que todos nosotros la comprendamos. ¿Qué significa? Juan 5, verso 24, Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Paremos allí. Jesús está haciendo un énfasis tremendo en esta declaración. Él dice que todo el que cree en Él, todo el que oye su palabra, tiene vida eterna. No vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, dice. Y llegará el momento, dice, y ya es el momento en que los muertos van a oír su voz. Y todos los que oigan esa voz del Señor, ellos van a vivir. Más adelante, en el versículo 28 y 29, Él se refiere a una resurrección diferente a la que está hablando en estos versículos que recién hemos leído. Verso 28, Jesús dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús está hablando, por un lado, de cierto os digo, dice, que los que están muertos van a oír la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen van a vivir. Está hablando a personas que están muertas, pero que están en la tierra. Y luego habla de otros que están muertos, que han fallecido en su cuerpo ya, están en los sepulcros. Y Él dice, llegará el momento también, pero más tarde, donde también van a resucitar, unos para vida y otros para condenación eterna. Pero en este mensaje nos vamos a concentrar en el primer grupo, en el de los versículos 24 y 25, donde Jesús dice: todo el que escuche la voz del Hijo de Dios va a vivir. Estaba muerto y va a vivir. Y Él dice, este es el momento, dice, ahora es cuando los muertos oirán su voz. Veamos por favor en el libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 nos explica de qué manera Dios utiliza para que los muertos, y luego veremos quiénes son los muertos, escuchen la voz del Hijo de Dios y vivan. ¿Y qué requisitos hay para que ellos puedan vivir? Dice Romanos 10, versículo 8, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí está la palabra de fe. Es una palabra de fe que nos lleva a nosotros a creer en Cristo Jesús. Pero tenemos que creer que Dios le levantó de los muertos. Tenemos que creer esto y debemos confesar que Él es el Señor, que Él está reinando en todo el universo. Si tú logras creer que Jesucristo se levantó de los muertos, que Dios lo resucitó, entonces tú estás conociendo de Cristo y la salvación vendrá a tu vida. Creer que Jesús resucitó, piénsalo bien. Estuvo muerto, como un ser humano vivió en la tierra, falleció, lo sepultaron y al tercer día Él resucitó, porque la Biblia dice la muerte no lo podía contener a Él, que es el autor de la vida. Si tú logras captar esa gran verdad y creer que realmente Jesucristo resucitó, se levantó de entre los muertos, no muere más, está vivo para siempre, y no solamente está vivo para siempre, está reinando, es el Señor, y tú lo declaras Señor de tu vida, el que va a gobernar tu vida, el que te va a dirigir en todo, y tú le vas a obedecer. Dios dice, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, dice, para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Dios está esperando de los seres humanos que crean que Jesucristo fue levantado de entre los muertos y que es Señor, que crean en su corazón, de todo corazón, que no haya dudas. Eso quiere el Señor, para aplicar la justicia por medio de Cristo que beneficia a cada persona que crea en Él. Es muy importante esto. Dice el versículo siguiente, verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y viene una pregunta, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Paremos allí. Es interesante, porque todo el que clame al Señor, todo el que declare su nombre, el Señor le va a rescatar. Pero ¿cómo le van a clamar a Él? ¿Cómo lo van a invocar a Él si no saben quién Él es? ¿Y cómo van a saber quién Él es si alguien no va y les dice? Si alguien no va y les predica. Démonos cuenta que hay algo clave aquí. El Señor dijo, es la hora cuando los que están muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Pero ¿cómo la van a escuchar si alguien no les habla de Él? Porque Cristo está usando su iglesia para que su iglesia sea quien hable de Él y escuche la voz de Él por medio de su iglesia, por medio de los creyentes. Por eso dice, aquellos que están muertos tienen la alternativa de vivir solamente si escuchan la voz del Hijo de Dios, que es enviada a través de alguien que por misericordia va y le habla a aquellos muertos vivientes. Dice, repito ese versículo 15, el versículo 14, perdón, y seguiré. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí tenemos: ¿cómo van a predicar si no fueren enviados? Solo que Jesucristo dejó a la iglesia un mandato: id y predicad el evangelio a toda criatura, en toda etnia, en toda nación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Él envió la iglesia, nos envió a ti y a mí a hablar de Él a los que están muertos en la calle, a los que están viviendo sin esperanza en este mundo. Él nos envió a nosotros a predicar la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No viene por oír cualquier historia rara. Viene por oír lo que Dios dejó establecido. Tenemos que hablar la palabra a los que están muertos, a aquellos que están sordos, ciegos, que tienen su entendimiento nublado, entenebrecido. La palabra de Dios tiene un poder para abrirle sus ojos, para abrirle sus oídos, para abrirle el entendimiento. Pero alguien tiene que predicarle esa palabra. Alguien tiene que hablarles de Cristo. Alguien tiene que decirles que Cristo murió, pero que resucitó y que está reinando con poder, para que ellos puedan creer también en que Él está vivo. Aleluya. Alguien tiene que hacerlo. Por eso el título del mensaje: colaboremos con Dios para que Él resucite los muertos. Porque es Dios el que resucita a los muertos. Pero nosotros colaboramos con Él llevando la palabra del evangelio a aquellos que están muertos, para que Dios los toque, para que Dios les hable. Tenemos que hacerlo, hermanos queridos. ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlo? Vaya por favor al libro de Efesios, capítulo 2. ¿Qué nos dice allí el apóstol Pablo? Efesios 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Paremos allí. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Toda persona que está cometiendo delitos y pecados está muerta espiritualmente hablando. A lo que nos referimos entonces, que Jesús dice: es el momento, la hora es donde aquellos que están muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la escucharen vivirán. Es a los que están muertos espiritualmente, a los que están caminando en la tierra. Con los que están en los sepulcros ya no hay nada que hacer. Ya solamente se espera aquel día del juicio. Jesús lo dijo: llegará el día también donde ellos van a oír la voz del Hijo de Dios, y los que están en los sepulcros serán levantados, unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Pero ¿qué tal de aquellos que están en la tierra todavía? ¿Qué tal de aquellos que están como tú y yo estuvimos una vez, en una condición de muerte por delitos y pecados? Y dice el versículo 2 que hemos leído: ¿por qué una persona muere y se nota que está muerta? Porque dice: porque está siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y dice, ese príncipe de la potestad del aire es el espíritu que está obrando en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu inmundo que está dominando las personas, que les lleva a ser guiados, dirigidos por esa potestad del aire, y les hace seguir esas cosas que el mundo hace, esa corriente.
por la cual el mundo se está yendo. Nosotros nos damos cuenta cuando una persona no es de Dios porque sigue la corriente del mundo. Nos damos cuenta si una persona es de Dios, no sigue la corriente del mundo, sino que sigue a Dios, lo que Dios dice. Sigue obedeciendo al Señor. El Señor Jesucristo es el Señor de su vida, al cual le va a obedecer. Entonces, tú y yo estuvimos muertos en delitos y pecados. Tú y yo alguna vez también estuvimos fuera de los caminos del Señor. Y recordemos que hubo alguien que nos habló de Cristo. Si no, nunca hubiéramos sabido de Cristo. Dios usó a alguien para darnos a entender que Él existió, que vino a la tierra, que murió, que resucitó y que extiende su mano favoreciendo a aquellas personas que quieran tomar su gracia para perdonar sus pecados. Pero alguien nos habló de Cristo. ¿Cómo creerán en Él si alguien no les predica de Él? ¿Cómo le van a invocar si no lo conocen todavía? Hermanos queridos, Dios nos llama a colaborar con Él para que tantos millones y millones y millones de muertos en vida puedan tener la oportunidad de vivir escuchando la voz del Hijo del Hombre y puedan vivir eternamente. Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Lo hemos leído. Hay muchas personas que necesitan conocer lo que tú y yo conocemos ya. Muchas personas nos rodean por doquier. Tú los conoces. Están siguiendo la corriente del mundo. Están visibles por donde quiera que vamos. Están muertos. Están riendo. Están supuestamente gozando de la vida, pero van camino a una perdición eterna. Ellos van recorriendo lo que Jesús llama el camino ancho que lleva a la muerte. Pero nosotros una vez anduvimos en ese camino y porque alguien nos habló de Cristo, el Espíritu Santo vino a nosotros, nos dio revelación, aceptamos su gracia y pasamos entonces a ser parte del pueblo de Dios. Pero una vez estuvimos allí, siendo muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando nosotros estábamos en los caminos del mundo, éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos siguiendo la voluntad de nuestra mente y nuestra carne. Estábamos viviendo sin leyes. Estábamos viviendo a nuestra manera. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero dice el verso siguiente, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios, por su gran amor con que nos amó y su gran misericordia. Por misericordia, Dios envió a alguien a que te hablara de Cristo, para que tú no pasaras por esta tierra y te perdieras en la eternidad. Por misericordia y por amor, porque te ama Dios y no quería que te perdieras. Pero sabes, la Biblia dice que Dios ama a cada ser humano, no solamente a un grupito de seres humanos. Dios ama su creación y Dios ha dispuesto el medio que se llama la iglesia para que vaya a proclamar las buenas nuevas de Cristo a los que están muertos en delitos y pecados. Y el hecho de ir a esos lugares, el hecho de hablarle a alguien que está muerto, es solamente una manifestación del amor y la misericordia de Dios para con ellos también, que motiva a seres humanos
que ya no tienen temor a la muerte, que ya tienen la esperanza de la vida eterna, porque lo declara la palabra, motiva a esas personas aún a sacrificar sus propias vidas tratando de salvar a otras vidas. Motiva a personas a dejar todo lo que tenían para ir a proclamar la palabra de Dios. Pero es un llamado que Dios nos da para que la misericordia de Dios, el amor de Dios también fluya a través de nosotros y llegue a aquellos que están muertos, para que escuchen la voz del Hijo de Dios. Aleluya. Date cuenta. La Biblia dice que los que creemos en Cristo hemos sido hechos hijos e hijas de Dios. Dios usa sus hijos en la tierra para que hablen de su Hijo que está en el cielo, de la obra que Él realizó. Y Dios usa la palabra de sus hijos en la tierra cuando hablan de su Hijo en el cielo. Y esa palabra es como si la dijera Cristo mismo y llega al corazón de las personas. Y los que están muertos, cuando oyen esa palabra, dicen: yo quiero eso, yo necesito eso. Ya está bueno de vivir en la muerte, en la destrucción, en la miseria. Yo necesito eso que tú tienes. Y tú le puedes guiar a Cristo. Y la Biblia dice que el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él, Jesucristo le va a rescatar. Todo el que lo invocare a Cristo será salvo, dice la palabra. Aleluya. Dice aquí que Dios nos ha dado vida, y el verso 6 que leímos, y nos ha hecho sentar con Cristo en los lugares celestiales. Nos ha resucitado. Tú dirás: pero yo no he muerto. Sí, tú estabas muerto. Te resucitó y ahora vives. Y no solamente vives, ahora estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Tú dirás: ¿cómo? Estoy aquí todavía. No, tu cuerpo está aquí, pero tu espíritu está unido al Espíritu Santo que mora en ti. Y Él te une a aquel que está en el cielo. Aleluya. Por eso es que la iglesia de Cristo tiene la autoridad en la tierra para traer bendición a la tierra, porque está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Recibe la orientación de parte de Cristo por medio del Espíritu, la comunica a los que están en la tierra, y esa palabra llega directamente de parte de Dios. Y los que estén muertos tienen que vivir, porque Dios es que da vida. Vida a los que están muertos. Y Dios quiere dar vida, vida donde quiera que tú vayas, impartir vida. ¿Cómo puedes impartir vida? Solo Dios da la vida. Habla de Cristo. Dile a las personas que Él está vivo, que Él murió y resucitó de entre los muertos. Dile a las personas que Él es el Hijo de Dios. Dile a las personas lo que ellos no saben. Aleluya. Pero hermanos, tomemos esto tan en serio, porque estamos hablando de muerte o de vida para las personas. No le estás hablando de un regalo que se le va a agotar en un tiempo. Le estás hablando de algo que permanecerá por toda una eternidad. El mejor regalo, la mayor muestra de compasión que tú puedes tener hacia alguien es: dile la palabra que Cristo está vivo, que Cristo murió y resucitó, que Él es el Señor, y explícale qué significa eso, para que la persona pueda entenderlo y pueda decir: yo recibo esa gracia, yo quiero también vivir. Pero depende de su pueblo. Tenemos que colaborar con Dios. Somos colaboradores de Dios. Dice el versículo 7: ¿por qué ha hecho esto Dios? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está. Por medio de la fe, por pura gracia.
Pero ¿cómo van a tener fe si le hablan la palabra? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios y verás que Dios imparte fe al que escucha esa palabra. Pero habla la palabra de Dios. No pierdas el tiempo tratando de ganarte a alguien con métodos humanos. No funciona en la eternidad. No funciona en lo espiritual. Habla la palabra de Dios, que esa palabra es poderosísima. Es más cortante que una espada de doble filo. Penetra hasta partir, dice, allá en el tuétano de los huesos y divide el alma del espíritu. Usa la palabra de Dios. Úsala. Úsala. Y verás el efecto que hace. Verás lo que es tener alrededor muchas personas que están cambiando su destino eterno y su manera de vivir en la tierra por causa de que tú le has hablado la palabra de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No es porque hizo algo que se va a ganar el cielo. Es porque creyó al que lo hizo todo, que es Cristo, y Dios por gracia le regala el cielo. Si logra creer en aquel que está vivo y reina para siempre. Ok, la Biblia dice no es por obra para que nadie se gloríe. Pero dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está. No podemos decir que aparte de Cristo podemos ganar la salvación. No, es todo por los méritos de Cristo. Pero una vez que ya tú tienes la salvación, una vez que Dios te acepta, que Dios te borra los pecados, que Dios te da vida, que Dios te saca de aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, ahora Dios tiene buenas obras para ti. Las ha preparado para que tú las realices. ¿Cuáles serán esas buenas obras? Están en dos vertientes. Unas buenas obras que tienen que ver hacia nosotros. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Y unas buenas obras que tienen que ver hacia los demás. ¿Qué podemos hacer hacia los demás? Veamos solo 2 versículos hacia nosotros. Ahí mismo en el libro de Efesios, capítulo 4, 3 versículos del 22, 23 y 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí está. Nosotros tenemos que hacer cosas que tienen que ver con nuestra manera de vivir. Ya no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que estaba viciado en delitos y pecados y por eso estaba muerto. Tenemos que despojarnos, no más. Quien te mira a ti te dice no te conozco. No, tú conociste a un muerto que ahora está vivo. Ahora soy otra persona. Te tienes que despojar de esas cosas que antes hacía, no seguirlas haciendo. Tienes entonces que revestirte de Cristo Jesús. Tienes ahora que revelar al mundo que tú eres de Cristo, que tú perteneces a Él. Y dice que tú eres aquel que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Has sido creado por Dios. Recreado, has vivido de nuevo, has tenido un nuevo nacimiento espiritual. El espíritu de vida ha venido a ti y te ha levantado. Ya no eres más un zombie caminando en la tierra. Ahora eres un verdadero ser humano cargado del poder de Dios donde quiera que te muevas. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque alguien obedeció al Señor y dijo, ve, háblale a esa persona. Y ese alguien, aunque luchó, como quiera fue y habló. Y te habló. Y quizás tú te dijiste, ¿cómo te atreves a hablarme? Bueno, por amor te hablo.
por misericordia te hablo y por obediencia te hablo, porque me han puesto en mi corazón una carga por ti y vengo a hablarte y a explicarte quién es Cristo y por qué tú tienes que creer en Él. Y le explicas. Y sabes, si hay amor en ti al comunicar esa palabra, Él va a recibir o ella va a recibir esa palabra con gracia, una palabra que llegue realmente al corazón. No una palabra de juicio, una palabra que trae misericordia, pero que confronta con la verdad de Dios a las personas. Tenemos que hacerlo. Dios está esperando que nosotros colaboremos con Él. Recuerda, pero primero seamos de Cristo, manifestemos que somos de Cristo. Ya no estamos vestidos más de aquella inmundicia que antes teníamos cuando estábamos muertos. Ahora mostramos, somos renovados en el espíritu de nuestra mente y ahora mostramos al mundo de quiénes somos nosotros de verdad. Vea cómo dice Pablo también en 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios 5, 17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí está. Una persona que de verdad está en Cristo, ya todo lo anterior pasó. Ya no vive como vivía antes. Ya no es la persona que era antes. Ya no piensa igual. Sus valores son diferentes, sus metas son diferentes, sus prioridades cambiaron. Antes no tenía esperanza, ahora vive con una esperanza gloriosa. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Ya dice, Dios me la tiene preparadas, la estoy esperando, ya me llegará algún día. Vive con esperanza. Ya no vive en el pasado, ahora vive para Dios en lo que quede de vida en esta tierra, para sacar fruto a su diario vivir, colaborando con aquel que le ha dado vida, con aquel que ha tenido misericordia de él. Dice el versículo 18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solamente te da la paz con Dios, pero te vuelve pacificador también. No solamente te reconcilia con Dios, pero te da el ministerio de reconciliación también. No solamente te permitió escuchar de Dios, pero te permite hablar de Dios también. Eso hace el Señor. Él nos llama, nos salva, nos limpia, nos hace suyos y luego nos dice, ahora te necesito que empieces a hablarle a otros de mí, porque hay otros que quiero también que vengan a mi reino. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es este ministerio? Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahí está. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Donde quiera que tú vayas, Dios te está llevando como un representante de su reino para que hables de Cristo, donde quiera. Eres un embajador 24 horas al día, cada día del año, todos los años de tu vida. Un embajador de Cristo, que llevas una palabra maravillosa. En tiempos de guerra, tú estás llevando la palabra que traerá paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos serán tus pies donde quiera que llegues, porque vida eterna vas a sembrar en muchas almas, porque llevas el mensaje de Cristo, para que puedan creer en Cristo, para que puedan declararlo su Señor y para que puedan vivir eternamente. Cuán maravilloso es
este regalo que Dios nos da, este gran privilegio de ser sus embajadores en la tierra, está hablando a cada creyente. Está hablando a cada persona que puede decir Abba, Padre. Está hablando a cada persona que conoce que Dios es su Padre. Le dice, te quiero usar. Podemos colaborar con Dios. Hay muchos muertos que necesitan oír la voz del Hijo de Dios. Dios quiere levantar muertos cada momento, cada minuto, cada segundo. Pero tenemos que obedecerle a Él. Tenemos que actuar como Dios dice que actuemos. Tenemos el ministerio y la obligación de dar a conocer la gracia de Dios a la humanidad. No tiene que ser en un púlpito, no tiene que ser a multitudes, tiene que ser de uno a uno, pero haga algo, hermano. Háblele a la persona que usted pueda, pero háblele a alguien. Háblale a alguien. No te canses, no desperdicies tu vida. Cada día que Dios te regala puede tener un premio en el cielo. Puede tener una corona, una recompensa en el cielo cada día. Depende cómo tú uses ese día. Si lo vas a usar solo para lo terrenal, aquí se quedará. Si estás pensando en lo que hay arriba, en lo eterno, entonces serás dispuesto, hábil para buscar las cosas de arriba. ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son tus metas? Si eres de Cristo, toma en serio este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo con Él, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, más bien llamando que se arrepientan, que crean en Él y que dejen su manera de vivir que ofendía a Dios y comiencen a vivir ahora de manera agradable a Dios. Es un ministerio muy lindo, muy fácil. Lo que requiere es valentía. Hablarle a un muerto requiere valentía, porque ese muerto está influenciado por espíritus inmundos. Pero la valentía Dios te la dará cuando sepas que el diablo no te puede tocar cuando tú estás obedeciendo al Señor. Tú hablas la palabra de Dios y Dios te va a respaldar cada momento que la digas, porque su palabra tiene poder y no regresa vacía. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Aleluya. Pablo dice, les ruego. Es un ruego, está hablando de misericordia. En lugar de venir a ordenarle, tienen que convertirse. No, así no funciona. Son ciegos, son sordos, están entenebrecidos sus mentes, no te van a comprender. Pero háblale con amor. El amor es una llave que penetra donde quiera. La misericordia es una llave que penetra todo corazón. Háblale con compasión, como que tú quieres lo mejor para esa persona y realmente será lo mejor que le puede suceder. Háblale así y verás que Dios te respalda. Hay muchas personas que no toman en serio el trabajar para Dios. Hay muchas personas que no toman en serio las recompensas que Dios dice que tiene para los que le sirven. Muchas personas se olvidan. Se conforman con decir, oh, yo soy de Cristo, si me muero voy para el cielo. ¿Sí? ¿Eso es todo? Y Dios tenía tanto para ti, y eso es lo que te conforma. Hay mucho más que esto. Veamos un ejemplo de cómo podemos acercarnos a alguien y qué nos dice el Señor que debemos hacer. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4 nos habla de una historia muy interesante donde Jesús se encuentra con una mujer de Samaria. No vamos a leer la historia por cuestión de tiempo. Y Él se acerca a ella, que es samaritana, no es judía. Ella está cargada de pecado, una vida desordenada ha llevado. Y el Señor se acerca a ella para mostrarle que Él es el Cristo, que Él es el que da esperanza de vida a los que están muertos y que Él conoce todas las cosas. Y Él habló con ella y dice la Biblia, ella se fue entonces a avisar a los de su pueblo,
Los discípulos habían salido a comprar pan porque tenían que comer algo. Regresan los discípulos y voy a comenzar leyendo en el verso 28. Juan 4, 28. Dice la palabra: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid. Y hago una pausa. Esa palabra hombres significa hombre y mujer. Cuando usted ve en la Biblia que menciona hombre, está hablando en términos genéricos, hombre y mujer. Cuando usted ve en la Biblia que dice varón, está refiriéndose al sexo masculino. Siempre que dice hombre, es hombre y mujer en la palabra de Dios. Y siempre que dice varón, es un masculino. Aquí dice, fue y le habló a los hombres, a todas las personas en Samaria. Dice, y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Quiere decir que ella, con las preguntas que le hizo al Señor, no solamente el Señor le dijo su vida, pero le mostró que Él era el Cristo. Dice la palabra, versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto, los discípulos les rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí está. Ellos están preocupados por las cosas del mundo. Sí, hay que comer para subsistir, pero hay una comida mejor. Jesús no desaprovecha ninguna oportunidad para llevar el conocimiento de la palabra de Dios, para llevar el conocimiento de la salvación a las personas. Él dice: es necesario que yo siga trabajando, que yo acabe la obra, que yo la complete. ¿Cuántas veces ponemos excusas? Tengo mucha hambre, mucha sed, estoy muy cansado, no he dormido bien, no tengo el dinero necesario, no tengo la salud que quería, no conozco el lugar. ¿Cuántas veces ponemos excusas? Pero Jesús no ponía excusa. Él decía: yo tengo que seguir haciendo la obra de Dios. Versículo 35. Le pregunta: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Requiere una nueva visión. Nosotros estamos acostumbrados a ver la sociedad como está. Oh, qué perdido está el mundo. Claro que está perdido. No solo perdido, están muertos en delitos y pecados. Pero eso es todo lo que puedes decir. Alza tus ojos y mira más allá. Mira que los campos están blancos para la siega. Mira que esos que están muertos están anhelando vivir. Mira que aquellos que están desesperados quieren tener paz. Mira que aquellos que niegan de Cristo es porque no saben quién Él es. Tienen una idea torcida, distorsionada de quién es Cristo. Háblale realmente quién Él es. Explícale. Toma de tu tiempo, dedica parte de tu vida para sacar a otros de las tinieblas, para impartir vida a otros que están muertos. Pídele a Dios que llene tu corazón de misericordia, como la misericordia que tiene Dios por los seres humanos. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para que puedan tener vida eterna. Dios no quiere que se pierdan. Entonces, es la voluntad de Dios que le hables a esa persona. Es la voluntad de Dios que vayas. Es la voluntad de Dios que no des más excusas. Es la voluntad de Dios que recibas la corona que Él te tiene preparada. Es la voluntad de Dios. Mire lo que dice el verso 36. Jesús dijo: el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega.
Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. El que ha sembrado es Cristo. El único que ha dado su vida es Cristo. El que pagó el precio es Cristo. Pero Él sembró y nos dice: recojan la cosecha. Recojan, hablen de lo que he hecho. Te dice: y vendrá la cosecha. Ahí está. Hay un respaldo de Dios a toda persona que hable de Cristo, que Dios asegura vendrá una cosecha. Y dice: recibirás un pago. Te van a pagar tu trabajo. El que cosecha recibe salario. Hay un salario esperándote. Tú no vas a hablarle de Cristo de balde a nadie, porque Dios no lo permitirá. Dios dice: nadie le trabaja en balde. Nadie, nunca. Dios premia a aquellos servidores de Él. Los premia mucho más de lo que ellos imaginaban. Pero tienes que hablar de Cristo. Tienes que reconocer que Dios te manda a cosechar, porque ya la siembra ha sido hecha. Es hora de la cosecha. Jesús dijo: todos los muertos que escuchen su voz van a vivir. Ahora, ¿quién va a decir la voz? ¿Cómo van a oír si nadie les habla? ¿Quién será que querrá hablarle a otros? ¿Sabes una manera que puede ayudarnos y te puede ayudar? Comienza por lo poquito. Comienza por personas conocidas, que tú les sabes el nombre. Yo te sugeriría: busca 5 a la semana, 5 nombres. Y lo primero que tienes que hacer es anotar esos 5 nombres y ponerlos en oración cada día. Delante de Dios Padre, aquí te presento estas 5 personas. Por nombre, tócalos, ábreles el entendimiento, dale salvación, ministra sus vidas, trae paz a ellos. Empieza a orar por esos 5. Y luego, ve y llévale la palabra de Cristo, porque ya el terreno estará listo. Ya Dios habrá hecho la obra para quitar ese velo de su entendimiento, y vendrá y le iluminará la luz de la gloria del Evangelio de Cristo, porque ya tú has hecho la parte que tienes que hacer. Aleluya, aleluya. Podemos dar mucho fruto para Dios, pero tenemos que actuar, tenemos que trabajar para el Señor. ¿Qué más dice la palabra? Verso 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Escucha bien. No leyó la Biblia, no pasó por un entrenamiento especializado, solamente recibió una gracia y la compartió. Quiere decir que para hablar de Cristo no te tienes que afanar conociendo mucho. Por lo menos lo que Dios te ha dado, compártelo. Lo que significó para ti el conocer la gracia de Dios, eso mismo dáselo a otros, y verás lo que hace la palabra. Dice aquí la Biblia que esos samaritanos creyeron por la palabra de ella, porque solo dijo: me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será el Cristo? Vengan a verlo. Imagínense, qué fácil. Pero Dios quiere que seamos cada vez más efectivos, que nos preparemos, sí, y hay maneras de hacerlo, pero eso no es excusa de no prepararte antes de hacerlo. No es excusa que tú no digas de Cristo antes de decir: oh, ya puedes hablar. Desde que el Espíritu Santo viene a ti, ya estás capacitado para decir: Dios me salvó, Dios me perdonó, Dios me dio vida cuando estaba muerto en mis pecados, y eso mismo quiere hacer contigo. Dios lo quiere hacer. Dice la palabra, verso siguiente, verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahí está.
No solamente porque tú lo dijiste, pero ellos ahora confirmaron. Tú le puedes decir a alguien, oh, porque Dios dice en su palabra, ¿en serio? Luego veré. Y luego entran a la Biblia, verdaderamente, aquí está la promesa, yo lo creo. No solo porque me lo dijiste, sino porque lo puedo confirmar que es la verdad. Hablemos, hermanos queridos, porque hay mucha cosecha por delante. Son muchos los muertos que tú ves cada día. Compasión, muy poca hay. Pero Dios dice, míralos con ojos compasivos. Míralos que van como fueran, pero van hacia la perdición eterna. No solamente pienses en tus seres queridos. Piensa en aquellos seres que para ti no son queridos, pero para Dios son queridos. Porque Dios fue el que los hizo a ellos también. Yo voy a terminar en el Evangelio de Mateo con otra historia que el Señor Jesucristo narraba. Mateo capítulo 20, desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios, Jesús explicando, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Verso 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Paremos allí. El reino de los cielos es semejante a esto, dice el Señor. Y démonos cuenta que este dueño de la viña salió en la mañana, muy temprano en la mañana, a las 6 de la mañana que empieza el día, volvió a la hora tercera, a las 9 de la mañana, volvió a las 12 del mediodía, volvió a las 3 de la tarde y buscaba a los que estaban allí y los llevaba a trabajar. Y a las 5 de la tarde, faltaba 1 hora de trabajo, y fue entonces a ver quién había, y encuentra personas que están allí casi desesperanzado de que alguien lo podía invitar a trabajar, pero estaban allí en el lugar donde se tenía que estar para buscar trabajo. Y este hombre dueño de la viña los ve y le dice, vayan a trabajar a mi viña ustedes también, a última hora. ¿Qué querrá decir el Señor con esto? Primero, es el reino de los cielos. Es Dios que sale a buscar a aquellos que necesitan. Es Dios y está usando personas que vayan a trabajar en su viña. Y tiene que ver esta parábola con los judíos y la iglesia de Cristo que está entre los gentiles. Porque los judíos, a ellos se les dio primero la ley y la manera en que tenían que vivir y todo, y luego a la iglesia nos ha sido dado cómo predicar el evangelio para que Dios pueda salvar las almas. Y mire lo que pasa. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, los que llegan a las 5 de la tarde, luego los de las 3, los de las 12, las 9 y 6 de la mañana. Dice, hágalo así. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros,
que hemos soportado la carga y el calor del día? Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¡Ay, Dios! Han pasado 2000 años que Dios está enviando obreros a su viña a trabajar. Y todavía a última hora Dios nos está enviando a nosotros y nos dice: igual que como les pagué a los que salieron hace 2000 años, a ustedes también les voy a pagar. Hay premio para ustedes, hay algo especial para ustedes. Aleluya, aleluya. Dios trata igual a sus servidores que son fieles. Estos que fueron al final, como quiera, fueron bendecidos. Por eso aquellos se podrán quejar a veces: no, ¿y cómo puede ser que esto es tan fácil se le hizo? Eso es Dios, Dios con su gracia. Pero Dios te va a dar a ti lo que necesita, lo que corresponde también. Dios es gracioso, Dios da a todos en abundancia. Pero no podemos nosotros envidiar que Dios bendiga a alguien. No podemos. Dios hace lo que Él quiera, como Él quiera. La gracia de Él, la salvación es de Él, todo es de Él. Él lo imparte como Él quiera. Entonces reconozcamos esto: si salimos a trabajar, en lugar de estar mirando que las señales, sí, las señales están cumpliéndose todas. Cristo viene pronto, sí, cuándo no se sabe, pero viene. Está más cerca su venida que el día que creímos, dice la palabra. Pero no es enfocarme en eso, sino antes que llegue, ¿a cuántos más puedo hablarles de Cristo? ¿Cuántos puedo yo ganar para Cristo? ¿Cuántas almas puedo yo ayudar para que reciban la gracia? Para que no se pierdan. ¿Cuántos puedo yo ir y hablarles la palabra que trae salvación? ¿A cuántos? Hermanos queridos, Dios dice: colaboremos con Él. Dios quiere resucitar muchos muertos. ¿Cuántos podrás tú colaborar para que resucite? ¿A cuántas personas te atreverás tú a decir: Dios, dame tantos al día? Señor, dame al mes tal cantidad. Él hace lo que Él quiera, pero tienes que trabajar. Tienes que hablar de Cristo. Recuerda, la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por oírte a ti hablar lo que se te antoje. Habla la palabra, eso es lo que imparte fe. Y habla la palabra con gracia, sazónala con sal, dice la Biblia. Habla con gracia a los pecadores, pidiéndole a Dios que los toque. Acuérdate que ellos están siguiendo la corriente del mundo. Ellos son presa de ese espíritu que está llevando en ira a todos. Son hijos de ira y llevados a la condenación. Son reos de muerte. Van hacia la muerte eterna. Y tú estás buscando la manera de rescatar a esas personas para Cristo, y Dios te ayuda para que lo logres. Amén. Entonces dispongámonos para Dios, para que seamos esos colaboradores fieles y veamos la gloria del Señor. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Es maravilloso. Es maravilloso. Dios quiere usar tu vida. No te menosprecies. Dios quiere usar tu vida. No pongas excusas. No más. No te convienen. Cada excusa va en perjuicio tuyo. Disponte para el Señor. Y dile a Dios que te perdone tu negligencia en no haberlo hecho antes. Tal vez no lo comprendías. Tal vez no le dabas valor a esto. Pero quiera Dios que hoy ya lo hayas comprendido. Quiera Dios que puedas tú pedirle a Dios que te dé misericordia para los demás. Y que mires a las personas
como que están muertos, pero que pueden vivir. Si te pones a decirle que son muertos, vas a tener problemas, pero tú sabes que están muertos. Tú lo sabes. Y ellos sabrán cuando lean la palabra que en verdad ellos eran muertos. Y tú tuviste cautela y fuiste prudente y no los ofendiste innecesariamente. Más bien le hablaste la palabra. Pídele a Dios que te ayude porque Él te quiere ayudar. Dios quiere levantar un ejército de colaboradores que levanten muertos por donde quiera que vayan. Y verás la gloria de Dios. Oremos. Primero pidámosle a Dios que perdone nuestras vidas por todas las fallas, la negligencia. Quizás no había motivación suficiente. Pídele perdón a Dios que has desaprovechado tantas oportunidades de traer vida a aquellos muertos que Dios te puso a tu lado y no lo hiciste lo que tenías que hacer. Pídele perdón a Dios. Y si hay alguna persona que aún no ha entregado su vida a Cristo Jesús, si hay alguien que en esta hora dice, pero yo no he recibido la gracia de Dios todavía, yo no he confesado con mi boca que Jesucristo es el Señor, y yo no creía de todo corazón que Él había sido levantado de los muertos, entonces hazlo ahora. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados. Dile, Padre, perdóname en el nombre de Jesucristo. En esta hora yo creo tu palabra, yo creo que Él se levantó de entre los muertos y que Él está en los cielos reinando como Señor de la creación. Y Dios te va a recibir a ti y te va a perdonar. Pídele que te lleve ahora de la mano, que te enseñe en sus caminos a andarlos correctamente. Y si hay alguien que tú sabes que está tan mal, tú tienes la solución para que luego esté tan bien como nunca antes. Llévale la palabra. Vuélvete embajador nombrado desde el reino de los cielos, con un título que no se agota, que no te sustituye nadie. Tú eres embajador plenipotenciario. Todo poder te ha sido delegado según Jesucristo ha querido, para que lleves el conocimiento de su palabra y de su gracia a los que están muertos en delitos y pecados, y tendrás recompensa, porque el que ciega recibe salario, para que te goces con aquel que sembró. Padre, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Henos aquí, Señor. Usa nuestras vidas. Glorifícate, amado Padre. Nos has permitido comprender tu palabra y nos disponemos para ti. Haz a través nuestro, por medio nuestro, como tú quieras, pero úsanos para llevar vida por donde quiera que vayamos, para dar gloria a tu nombre y para gozarnos con aquel que sembró, con Cristo, al presentarle esta gran cosecha, que aunque no la veíamos, ya estaba madura, ya estaba preparada. Presentemos al Señor esta canción y sigue hablándole a Él como Él te dirija, porque Él quiere oír tu voz. Bendito eres, Dios.